espacio cultural, dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Contigo Liberalmente. Quien les habla, Claudia Macero. Desde ya pueden seguirme a través de mis redes, @ClauMacero. Y antes de comenzar, por supuesto, decir los créditos de esta estación, que es RCR, la radio que se ve, una casa de la libertad. No me canso, como siempre, de agradecer. En la dirección general, nuestro querido Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En la producción, Catherine Manzano, Justo Navarro y Malara Nogales, quien hoy no nos acompaña. Y en los controles, hoy no está César, hoy está Kenger Jaramillo, haciendo de todo aquí en RCR. Y por supuesto recordarles a través de qué vía pueden ustedes conectarse con nosotros. Si ustedes ingresan en YouTube, ustedes colocan RCR en vivo y allí facilito pueden ver esta transmisión. Pero si se les hace complicado, ustedes se van a Twitter, colocan @RCR750 y allí tienen el Periscope donde también lo pueden ver. Y si aún así se les complica, ustedes van a su Facebook e ingresan a través de Tuning si tienen abierta su cuenta. El día de hoy vamos a hablar de varios temas. En específico hablamos de Venezuela como el espacio donde confluyen distintos males y como el espacio en donde hoy básicamente se construye el epicentro del mal, ¿no? Del totalitarismo, de la tiranía e incluso de un fenómeno del cual vamos a hablar, que es el Foro de Sao Paulo, y para eso vamos a conversar dentro de unos minuticos con quien tengo al lado, que es el especialista, además ex embajador, diplomático, todos lo conocen, Milos Alcalay. Antes de hablar con Milos, tenemos al aire al diputado Luis Barragán. Él es miembro de la fracción 16 de julio y ayer tuvo una participación en la sesión que se llevó a cabo en el Hatillo sobre el tema de la educación. Luis, ¿estás allí? ¿Aló? Luis, ¿se cayó? Creo que perdimos la llamada. Luis Barragán intervino ayer en la sesión en el Hatillo y hablaba de la necesidad de llevar a cabo unas elecciones universitarias masivas y simultáneas, apegadas a la Constitución. Esto, por supuesto, después de la sentencia del TSJ ilegítimo que obligaría a algunas universidades a hacer unas elecciones sin las condiciones. Entre otras cosas, Luis Barragán afirmaba que nosotros debemos estar en defensa de la universidad venezolana para protagonizar nuestras propias elecciones en protección de su autonomía y del aula, conjugando, como siempre, la calle. Ahora sí, creo que tenemos a Luis en línea. Luis. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Gusto de saludarte. Igualmente, gracias por atendernos. Les comentaba, gracias a ti. Le comentaba a nuestros oyentes y a quienes nos ven también, recordando que esta es la radio que se ve, sobre tu intervención el día de ayer en la sesión de la Asamblea a propósito del tema educativo. Yo quiero ir concretamente a tu propuesta sobre la necesidad de hacer unas elecciones universitarias masivas y simultáneas. ¿Qué significa eso, Luis? Existe una doble opción, la de hacer unos comicios amañados, arbitrarios, unilaterales, de acuerdo con las pautas del régimen de la dictadura, contrario a la normativa constitucional y legal. Y la otra posibilidad es la de hacer estas elecciones apegado al artículo 109 constitucional y a la ley de universidades, en claro y franco desafío, abierto desafío a la dictadura. Y esta segunda opción enteramente la asumen las universidades en sus distintas corrientes políticas y coincidimos todas las universidades públicas y autónomas en celebrar estos comicios de manera masiva y simultánea, por supuesto que puede dar ocasión a generar un oleaje democratizador de pasar. Pudiera ser irresistible y a aportar decisivamente al cese de la usurpación desde las propias bases sociales de una comunidad tan golpeada en su autonomía, en la libertad de cátedra, con todos los problemas que aqueja al medio universitario. En esta propuesta ha insistido la fracción parlamentaria 16 de julio, no de ahora, sino desde hace algunos meses atrás. Y por supuesto que esperar a una, entre comillas, comprensión
del régimen en relación al problema universitario, cuando es el mismo régimen que las ha asfixiado presupuestariamente, ha permitido que la inseguridad personal impere, reine en cada una de las universidades, más el deterioro de la planta física, esperar a esa tal comprensión de que nunca va a llegar es una tarea inútil. Debemos activarnos y por supuesto que la propuesta que hicimos en la Asamblea Nacional está orientada a que ella y la encargaduría presidencial ejerzan un rol de dirección, de conducción, de orientación del esfuerzo opositor y del esfuerzo necesario para recuperar nuestras libertades públicas en todas y cada una de las universidades. Será irresistible si, por ejemplo, el día 4 de febrero de 2020 celebramos todas estas elecciones y aprovechamos de purgar de fantasmas a esta fecha tan trágica para Venezuela. Tú planteas hacerla el 4 de febrero, esa es tu propuesta. El 4 de febrero sería, lo ideal hubiese sido el 23 de enero, el 4 de febrero. Y si es necesario legislar para, digamos, simplificar los lapsos electorales y todo esto, la Asamblea Nacional debe hacerlo con la urgencia del caso. Esta es una propuesta también que tiene algunos meses. Y además, Claudia, esto ha sido un planteamiento desde finales de 2018. Por cierto que en el orden del día de ayer de la Asamblea lo que estaba contemplado era únicamente el punto desde la perspectiva general del problema educativo en Venezuela. Y si bien es cierto que hay un problema profundo y complejo en todo el sistema educativo venezolano, no menos cierto que lo más urgente y lo más importante es evitar que en definitiva las universidades queden en manos de la barbarie socialista. Por cierto, esto va más allá de las elecciones amañadas que pretende el régimen. Hay papeles de trabajo. Incluso eso lo ha denunciado la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, mediante los cuales se pretende militarizar a toda la educación superior venezolana y condenarla a ser meros factores o piezas de producción. Imagínense, para ilustrar a nuestros oyentes, imagínense que si este régimen que expropió el Sambil de la Candelaria no supo qué hacer con todas esas instalaciones, esos espacios físicos, imagínense ¿qué haría con las universidades? Universitaria fuese afectada por esta dictadura. Luis. O sea, ¿qué quedaría de la Universidad Central de Venezuela? Y por eso también que en los 5 debates que hemos dado sobre educación, la fracción parlamentaria ha insistido en este tema. En los 5 debates sobre el tema de la universidad, y por eso es que hablamos en el penúltimo del fenómeno de la pedevalización de las universidades. ¿Qué van a montar? Tarantines, jardines hidropónicos. Bueno, ya vimos lo que hacen, por ejemplo, en la casa natal de Simón Bolívar, ¿no? O sea, que lo convierten en una quincalla. Sí, en una quincalla. Pero Luis, yo quisiera, además de tu propuesta de unas elecciones simultáneas y masivas universitarias, el 4 de febrero, que es la fecha tentativa que tú lanzas, quisiera preguntarte, porque a veces entre en toda la vorágine y la cantidad de noticias... Uy, creo que se cayó la llamada, vamos a esperar a ver si la retomamos, pero era Luis Barragán, él es diputado de la fracción 16 de julio y nos comentaba sobre su propuesta para el tema universitario, sobre todo después de la sentencia del TSJ que obligaría a algunas casas de estudio a llevar a cabo un proceso electoral sin las condiciones que esperan que tengan estas universidades. Entre otras cosas, la pregunta que le quería hacer, y espero que la podamos retomar antes de que finalice este corte, es que al final, entre tanta vorágine, entre tantas noticias, pareciera que el tema universitario pierde vigencia y que de alguna manera estos temas dejan de ser quizás asuntos de discusión. Y esto no tiene que pasar. Asuntos de discusión que terminan siendo relevantes porque se trata del saber, del conocimiento, del debate de las ideas. Yo como usevista, por supuesto que duele mucho ver a una universidad que ahora está, a oscuras, sin quizás la misma cantidad de estudiantes que antes. Muchos profesores se han ido del país o incluso han dejado la universidad porque ya no es rentable, porque no es seguro. Y retomar esta discusión no solamente es necesaria, sino urgente. Así que yo por eso rescato la posición no solo del diputado Luis Barragán, sino de la fracción 16 de julio, en un momento donde estos temas a veces parecieran que quedan por debajo de la mesa
o que no resultan tan interesantes. Creo que tenemos de vuelta a Luis. Luis, ¿estás allí? Sí, estoy acá. Nos quedan 4 minutos, Luis, para resumir. Lo que te quería preguntar es que ante tantas noticias, pareciera que el tema universitario queda por debajo de la mesa. ¿Por qué es importante hoy hablar no solo de la universidad, sino de las elecciones que deberían existir en estas casas de estudio en un país donde suceden tantas cosas? En primer lugar, porque la universidad es un referente importante para la sociedad venezolana, que la tuvo como un elemento de movilidad social desde que hay la renta petrolera en Venezuela. Y si nosotros perdemos a la universidad, no solo perdemos un referente de ilustración, de la información y del conocimiento estratégico importante, que es el factor de desarrollo de todas las sociedades, sino también una trinchera a favor de las libertades públicas. La dictadura ha empobrecido, ha condenado a la miseria a buena parte del pueblo de Venezuela, en más de un 86-90%, al lumpen proletarizado al país. Y la universidad es el único referente ilustrado que le puede hacer resistencia real de mediano y de largo plazo a una dictadura que además es la dictadura de las demoliciones. Esto es una dictadura socialista de las demoliciones y tiene a la universidad un inmenso valladar. Bueno, eso es incluso importante que la universidad se resista. Y más que una dictadura, Luis, estamos hablando de un sistema criminal, como lo han definido distintos voceros, ¿no? Y además, Luis, recalcar que obviamente estas elecciones universitarias, quiero decir, como acto de rebeldía, no son suficientes si no salimos de este sistema, ¿no? Si no derrumbamos de alguna manera el régimen. Eso hay que, por supuesto, siempre insistirlo. ¿Estás allí? Bueno, creo que ahora sí se cayó la llamada con esta intervención. Yo quería agradecerle a Luis Barragán, diputado de la fracción 16 de julio, por acompañarnos, y vamos a despedir para ir al corte, y al regreso vamos a tener al ex embajador diplomático, ustedes todos lo conocen, Milos Alcalay, con nosotros. Ya regresamos con Contigo Liberalmente. Usted escucha Contigo solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. La doctora Alba Fernández, especialista en estética facial y corporal, con novedosos tratamientos. Instagram, @doctora Alba Fernández, 0426-182-5964. Di que lo escuchaste por RCR 750 y la consulta es gratis. Y realza tu belleza. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta en Contigo Liberalmente. Como les decía en la parte anterior, ya se encuentra con nosotros Milos Alcalay. Él es ex viceministro de Relaciones Exteriores, ex embajador ante la ONU, Brasil, Israel y Rumania, y además fue secretario general del Parlamento Andino, diplomático de reconocida trayectoria. ¿Cómo estás, Milo? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy bien, Claudia, gracias a ti por invitarme. Muy contento de estar en tu programa en Radio Caracas Radio. Yo orgullosa de que estés con nosotros y por supuesto agradecida, pero para iniciar ya la conversación, este programa de alguna manera lo denominamos como Venezuela en el centro o epicentro del mal de lo que sucede en la región. Y
no quiero empezar sin hablar de lo que ha sucedido, por lo menos incluso al inicio de este año y finales del año pasado, en distintos países como Bolivia, Chile, y cómo Venezuela jugó un papel determinante para sostener quizás esa desestabilización de las democracias desde adentro. Así es. Cuando a inicios del milenio estaba en Naciones Unidas, la fecha 2020 era una fecha emblemática en donde se pensaba que la arquitectura planetaria iba a resolver problemas dando una mayor viabilidad al Estado de Derecho, el solucionar problemas de educación, de ciencia, lo que hablabas en el programa con el diputado Barragán, en la destrucción de las universidades. Lamentablemente, el fin de esta década nos arroja una situación realmente dramática y difícil, entre otras cosas porque en la última y muy reciente reunión del Foro de San Paulo, realizado también en Caracas, el plan, que además no es política ficción, es algo que salió publicado en las redes del Foro de San Paulo, tenía como objetivo la desestabilización de las democracias en América Latina. Es decir, el socialismo del siglo XXI fracasó en América Latina. Fracasó Lula, fracasó Dilma, fracasó Kirchner, fracasó Rafael Correa, fracasó Evo Morales, fracasó... Es decir, el fracaso para no continuar en la larga Lugo, en el Paraguay, había como una especie de esperanza que el 2020 fuera a consolidar con todos los problemas que ellos mismos han dejado en una alternativa de coexistencia, pluralismo, respeto a todos. Pero resulta que el Foro de San Paulo propició la desestabilización. Algo parecido a lo que Solimán quiso hacer y que le costó la vida a Solimán por tratar de exportar la revolución armada del Irán. Desestabilizando a Siria, al Irak, al Líbano, al Yemen, los disparos contra la desestabilización de Israel. Y la vertiente de los aliados de Solimán, que inclusive aquí han ido a la embajada del Irán al más alto nivel a jurar la venganza contra el imperio norteamericano, que además de ridículo, torpe, porque ni siquiera los rusos y los chinos, aliados del Irán, han osado esa megalomanía. Bueno, también tienen la megalomanía de desestabilizar la región. No es que todos los componentes que han sucedido en Chile, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, el resto de países, Colombia o Brasil, todo se ha manejado. Hay descontentos, pero que podrían solucionarse en dos vías. O por la vía democrática, como trataron esos jefes de Estado de hacerlo, y no a través del chantaje del terrorismo, y esa es la segunda vertiente. El primer pilar del Foro de San Pablo fue la desestabilización. Y el segundo pilar, la utilización de mecanismos del terror, de los mecanismos al estilo Solimán en América Latina, lo que nos coloca en un año 2020 de muchas preocupaciones, porque si bien en el inicio de la década anterior, la exportación de la revolución bolivariana era exportar a través de las elecciones el sistema que era llegar al poder y después no dejarlo más nunca, resulta que fracasó. Y ahora lo que están exportando es un modelo de desestabilización de la democracia. Y eso es mucho más grave y mucho más peligroso, no para Venezuela solo, sino para toda América Latina. Y eso es precisamente lo que vienen a hacer la semana que viene en Venezuela, ¿no? Porque de alguna manera tú has dicho que el socialismo ha perdido espacio, ¿no? Y ha perdido terreno. Lo vimos en Bolivia y en otros países, pero sigue siendo peligroso. No hay duda alguna. Yo diría que a diferencia de la reunión anterior de Caracas, que todos lo anunciaban, la megalomanía, y vamos a acabar con el gobierno de Chile, y nos vamos a vengar del gobierno de Lenín Moreno, y vamos a acabar con Duque. Por supuesto no lo han logrado hacer, pero sí han logrado destruir lo que han hecho en Venezuela. Esa metodología de destruir las instituciones ha ocasionado, no hay duda alguna, un desequilibrio. Esta vez han sido más cautelosos porque se han dado cuenta que ha sido un boomerang. La presidenta de Bolivia, Áñez, denunció este proceso de desestabilización.
El canciller Araújo en el Brasil denunció la desestabilización aprobada por el Foro de San Paulo. Lo mismo que el presidente Duque, lo mismo que han hecho aquí dirigentes tan claros como María Corina Machado, que en sus alocuciones denunció las consecuencias de la reunión anterior del Foro de San Paulo. Entonces regresan a Caracas, quizás con algunos puntos adicionales en la agenda. Uno de ellos es la solidaridad con este Frankenstein que han querido montar desde la Asamblea Nacional y que fue para ellos una situación muy, ¿cómo te diría? Fue un boomerang, como se llamaba antes. ¿En qué sentido? Se les devolvió. Se les devolvió. Y entonces, ¿qué es lo que ellos han hecho? Que a nivel mundial la gente viera esto como una especie de algo inadmisible, que no dejaran entrar al presidente de la Asamblea Nacional, que le hayan caído a golpes a los parlamentarios. Y ayer el disparo. Y de nuevo el 5, el 6, el 7, cada vez con esa visión, hasta sus aliados de la región, países como Argentina, como México, como la última etapa del gobierno del Uruguay, con ya deben entregarle a un nuevo presidente electo, el de Tabaré Vázquez, se han querido distanciar. ¿Por qué? Porque es tóxico. ¿Por qué? Porque es una situación en donde el cinismo, la prepotencia del poder, los ha dejado muy mal. Entonces ahora viene desde Cuba, desde los aliados incondicionales, cómo oxigenar a través de la mentira, a través de un lenguaje orwelliano, porque ya me imagino verlos. Vamos a hablar de amor, lo que quieren es guerra. Vamos a hablar de paz, lo que quieren es destrucción. Vamos a hablar de democracia, lo que quieren es tiranía. Mira, este sería el primer objetivo. ¿Qué otros objetivos tienen de cara a la reunión de la semana que viene? Bueno, yo creo que uno de los elementos que han demostrado es el colapso de las ideas del socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI colapsó al igual que colapsó en Europa del Este el socialismo del siglo XX. Las democracias populares de Europa del Este fueron un fracaso. Y aquí también lo fue, y por eso dejaron el poder en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Ecuador, en toda América, en América Central. ¿Por qué? Porque fue un modelo que durante 20 años, el último de los mohicanos, el último que sobrevive por la fuerte represión que existe. Aquí hay más militares presos que civiles presos en este momento. El terror que tiene no solamente Venezuela, sino Cuba, de perder... Muchos con boletas de excarcelación, incluso. Hay que hablar del caso de Peter Moreno. No solamente eso, sino que también el hecho de utilizar como una espada de Damocles contra toda la población venezolana, en la que efectivamente hay... Pero eso refleja también nerviosismo. Eso refleja también, creo yo, por supuesto hemos tenido errores muy graves en el año 2019, me refiero a la oposición, pero creo que esta última cachetada del totalitarismo va orientando, y frente a una visión clara de una incondicionalidad, sea del Foro de San Paulo o de su caricatura con nombre y apellido, que es el Grupo de Puebla, sí, no van a poder convencer, porque ya en este momento los latinoamericanos están muy claros de lo que ha sido el desastre del ALBA, lo que ha sido el desastre social en el siglo XXI. Y no es irreversible, y de eso vamos a hablar al regreso. En el próximo corte seguimos conversando con Milos Alcalay, diplomático de mucha trascendencia. Ya regresamos con más de Contigo Liberalmente. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Buenos Restaurantes ofrece el más variado y extenso menú gastronómico para los comensales más exigentes. Si lo que deseas comer no está en su menú, sus maestros del arte culinario te lo elaboran como tú deseas. Acércate y calma tu antojo. En la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Transversal, está Buenos Restaurante, único y especial. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv.
También nos puede seguir por @EfectoNaim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta en Contigo Liberalmente. Les recuerdo que conversamos con Milos Alcalay, ex viceministro de Relaciones Exteriores, ex embajador ante la ONU, Brasil, Israel, Rumania, y bueno, un currículum larguísimo. Aquí lo tenemos al lado, orgullosísimo de que nos acompañe. En la parte pasada hablábamos sobre el Foro de Sao Paulo y la próxima reunión que tiene lugar en Caracas la semana que viene, una vez más en Venezuela. Y en corte yo le preguntaba a Milos, bueno, si ellos ciertamente han encontrado la forma de organizarse, así hayan perdido terreno, ¿qué ha faltado de este lado, de la democracia, de los principios, de los valores, de la justicia, para tener una organización lo suficientemente sólida para hacer frente? Al final somos más, ¿no? Así es. Bueno, yo comienzo, tú has puesto el dedo en la llaga. Yo creo que uno de los elementos fundamentales es que en el pasado las acciones de la integración democrática latinoamericana estaban basadas en estructuras muy amplias, pluralistas, un pluralismo de ideologías en donde cabían regímenes democráticos, sean de izquierda, de centro, de derecha. Y es lo que es la OEA, y es lo que es Mercosur, y son las cláusulas democráticas las que se impusieron. Pero esto era un marco general. Hoy en día han entrado más a lo micro, es decir, la utilización de elementos como el Foro de San Pablo para la desestabilización o para la utilización de mecanismos antilegales, antiéticos, como el terrorismo, como el narcotráfico, para mantenerse en el poder, como la corrupción, como la violación de derechos humanos, es algo que obliga a no abandonar las estructuras de integración plural, como la OEA, Mercosur, renovar UNASUR, establecer los mecanismos de este centroamericanos de integración, pero un paso político más. La democracia frente a la tiranía. El Foro de San Paulo y el Grupo de Puebla no le interesa un comino la democracia, sino mantenerse en el poder. ¿Con quién? Con los aliados más inverosímiles, más increíbles, como se ha demostrado. Y ya va tomando un cuerpo un llamado a los estadistas democráticos a que tienen que reunirse, no para fijar un acuerdo de libre comercio o para ver cómo se enfrenta el medio ambiente o para ver todos esos elementos importantes, pero el análisis político de cómo no dejar permitir que la desestabilización que se hace en Chile es la misma que se hace en Ecuador, es la misma que se hace en Perú, con vertientes distintas, porque o la que se quiere imponer en Brasil o en Colombia. De manera que este es un llamado que hizo hace varios meses María Corina Machado en una de las ocasiones, la necesidad de que los demócratas se unan para defender la democracia, y esto ha ido cobrando cada vez una connotación mayor. La presidenta interina Áñez, que ha hecho un trabajo extraordinario en Bolivia, sí, que hay que aplaudirla y que yo creo que debe servirnos de modelo. Y sobre eso quizás un pequeño paréntesis, ¿no? Bolivia tiene una situación muy parecida a la nuestra, múltiples estrategias, múltiples candidatos, múltiples ambiciones, muchas de ellas, bueno, digamos aceptables, pero se dieron cuenta que para salir del señor... El líder indigenista, el señor Evo Morales, había que tener una sola voz y todos se unieron detrás de ella. Con un objetivo, ¿no? Con un objetivo. Solo objetivo. Exacto. El objetivo es sacar a Evo Morales, sacar la usurpación, sacar todos los mecanismos y lo lograron. Trataron de utilizar estos mecanismos que usan en Venezuela permanentemente, pseudo legales. No, que no puede reunirse porque renunció el presidente del Senado, renunció después el presidente de la Cámara, renunció el primer vicepresidente del Senado y el de la Cámara. Y yo soy la segunda y yo sí asumo. Y felizmente para los bolivianos y para los latinoamericanos, todos estuvieron de acuerdo en respaldarla con una posición firme, con una...
Ahora, eso no es eterno, eso hay que trabajarlo día a día. También Bueno, lo debo vimos en decir Argentina, ¿no? Que yo veo, no, pero para permanecer en Bolivia, Sí. la preocupación de que esto hace muy poco tiempo comienzan a resurgir las precandidaturas. Hay 8 candidatos de oposición a Evo, y uno solo de Evo Morales. Entonces, tenemos que aprender, y ahí sí vengo a lo que tú decías, a que no se repita lo de Argentina, porque el problema no es solamente acabar con la usurpación y sacar a los tiranos, como se hizo en otros países, sino consolidar una experiencia. Primero, que no puede con un botón decir, éramos tiranía, taca, ahora ya somos demócratas, porque hay que reconstruir los mecanismos democráticos, los mecanismos del diálogo entre las fuerzas políticas democráticas, con un solo objetivo. De manera que yo creo que Bolivia debe servirnos de ejemplo, no solamente para ese único objetivo, y que todos vayan orientados hacia ese mismo lugar, sino también consolidar y saber que eso no es en 24 horas que se resuelve. No basta con que se vaya Maduro al exterior y ya se acabó todo. La experiencia de Europa del Este demuestra que 30 años después, todavía en algunos países hay dificultades, porque construir la democracia es una construcción que exige los mejores hombres y mujeres para reconstruirla, y lo que se ha destruido en América Latina y más en Venezuela es increíblemente grande, y hay que reconstruirla. Milo, aquí ya voy a leer un par de preguntas que hicieron los usuarios en YouTube, pero quería preguntarte sobre el tema del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y si en efecto, además de los mecanismos que has mencionado, este podría también ser una forma de frenar no solamente la desestabilización, sino de acabar con un sistema como el que hoy se impone en Venezuela. Sí, muy, muy importante esa pregunta, porque el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en honor a la verdad que surge antes de la OEA, un año antes de la OEA, era en momentos en que en el hemisferio había mucha preocupación por la aparición de la Guerra Fría, por las ambiciones de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas entrar en el territorio hemisférico, por la necesidad de que no regresaran fuentes extracontinentales a entrar. Tuvo sus altibajos en el caso de alianzas militares paralelas, como algunos miembros como los Estados Unidos, que son miembros de la OTAN, de la NATO, y miembros del TIAR, hizo que no se pudiera cumplir en muchas de las condiciones. Pero ese es el pasado. En la reactualización del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, creo que hay 3 mensajes. Uno, dejar claro que en América Latina no aceptamos la presencia militar rusa, ni la presencia, y eso los pone a ellos muy, muy marcados, la presencia de otras potencias como las del Irán, como las de Sulimán. Bueno, ayer en Táchira hablaban de militares rusos. Pero por una supuesto, noticia... militares rusos que están aquí, hay una militarización con las exportaciones chinas, y el TIAR las frena, porque es un tratado, pero en segundo lugar, sin digamos, el manto general. El TIAR reciclado en el caso de Venezuela ha tocado los 4 elementos claves de lo que es los antivalores del régimen. Y esto que todos los días dicen que aquí en Venezuela no hay medicina, no hay hospitales, no hay educación por el imperio. No lo hay, porque la destrucción que ellos han tenido con una metodología está basada en 4 antivalores, que son los que se ponen en el TIAR para hacer las sanciones. Uno, el terrorismo. Todo aquel que esté vinculado con el señor Sulimán, o que esté vinculado con el Ejército de Liberación Nacional, o con la FARC, entra en una lista y todos sus bienes son confiscados. No los bienes del los Estado, suyos. los suyos. Y eso es para ellos como un insulto, porque gente muy importante está en el. Segundo, todos aquellos que estén vinculados con el narcotráfico, que es otra fuente muy importante de ingresos, también entran en las listas. El TIAR definió un monitoreo permanente de quiénes son los que están o en el terrorismo o en el narcotráfico. Y eso es otra cama. Ni todos son terroristas, ni todos son narcotraficantes, pero hay terroristas y hay narcotraficantes. Todos aquellos que violan los derechos humanos en las cárceles, en las manifestaciones, en las disposiciones, también entran en esa lista y sus bienes serán confiscados. Los de ellos y los de sus familiares, que piensen que pueden, después de haber deslastrarse Bueno, y el cuarto componente es la corrupción. Todos los que están en la lista de corruptos que han hecho
millardos de dólares y que lo han hecho a expensas del pueblo venezolano, están en esa área. De manera que el TIAR se ha convertido en algo que no es solamente, que no está en los orígenes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pero que hoy es la realidad. Y es una realidad no solamente en América Latina. Cuando tú vas a la Unión Europea o tú vas a las acciones internacionales, estos 4 antivalores con los que se fundamentan muchos de los países del Foro de San Pablo, y ciertamente en el que se fundamenta el régimen, narcotráfico, terrorismo, derechos corrupción, humanos, violación de derechos humanos, corrupción. es un camino que hay que seguirlo llevando adelante, y eso los pone muy nerviosos. Que además hay suficientes pruebas. Claro, y los están monitoreando y los están vigilando, no solamente aquí. Aquí a veces es más difícil porque hay ciertas complicidades o ciertos intereses, porque quiero decirte que la corrupción no solamente es de los chavistas. Bueno, para allá iba. Los Claro. últimos sancionados Bueno, son los sancionados, lo que llaman la boliburguesía, aquellos que tienen privilegios ocultos, negocios, sí. o familiares, no son ellos, pero los familiares. Entonces, claro, el tema es frenar, y eso se está procurando cada vez más. Cuando nosotros organizamos en América Latina durante el gobierno del presidente Caldera, a mí me tocó como viceministro, hacer la primera convención de lucha contra la corrupción. La gente decía, pero que esto es absurdo, ¿quién va a firmar una convención contra la corrupción? Además, los paños sucios se lavan en casa. O sea, había mucha resistencia. Y se logró esa convención interamericana de lucha contra la corrupción. Después fueron las Naciones Unidas que, siguiendo el ejemplo hemisférico, tomaron eso y se aprobó una resolución sobre corrupción. Pero eso ha seguido. Y los mecanismos no solamente intergubernamentales, sino de organizaciones no gubernamentales aceptadas por gobiernos, monitorean todo lo que es el narcotráfico, todo lo que es el terrorismo, una sobre terrorismo, otra sobre... Es decir, hoy en día no hay nada oculto bajo el sol. Y bueno, si no hay nada oculto bajo el sol, yo creo que esto es lo que genera el nerviosismo de muchos de esa nueva clase que, como llamaba Mirovan Chilas en su libro, es privilegiada por la corrupción, por el terrorismo, por el narcotráfico. Y ese es el Foro de San Pablo. Y ese se va a reunir en Caracas la semana que viene. Milos, yo creo que clarísimo. Aquí te hacen una pregunta. Virginia Jiménez en YouTube dice, el doctor Milos Alcalay, que nos dé su parecer acerca de la resolución del Parlamento Europeo. Calificó de golpe de Estado parlamentario lo ocurrido en el Parlamento y a Maduro como su instigador. Esta es una. Aquí también Félix Guedes dice, el Foro de Sao Paulo juega con las leyes de cada país a su favor. Ellos tienen un tren de profesionales en derechos universales que se dedican a conseguir las fisuras de las leyes y las aprovechan. De hecho, tú también hacías algunos comentarios de cómo ellos han violado incluso el asilo y las normas internacionales, ¿no? Así es. Son 2 preguntas. Bueno, uno de ellos es lo siguiente. Yo quiero en este momento hacer un alto para felicitar al Parlamento Europeo. En el inicio de las denuncias que hacíamos ante la comunidad internacional en los años 2004, 2005, 2006, había muy poca receptividad de los gobiernos porque decían, bueno, pero Chávez ganó las elecciones. Bueno, pero la oposición no se pone de acuerdo. Bueno, pero el voto... O sea, había una resistencia a admitir las denuncias. El Parlamento Europeo no. El Parlamento Europeo, desde el inicio de la realidad, resolución tras resolución, defendió a Radio Caracas, ya que estamos en la sede de Radio Caracas Televisión con su cierre, con resoluciones muy claras de respaldo a Marcel Granier, respaldó a Leopoldo López por los atropellos, respaldó a María Corina Machado, respaldó a Antonio Ledesma, es decir, hay una larga e infinita historia de respaldos a favor de la democracia. Mientras que otras instituciones, la Comunidad Europea, la Comisión, el Consejo, eran más pragmáticos. La Realpolitik deja no tener problemas con el gobierno de Chávez, vamos a seguir, pero eso ha ido cambiando, y hoy la Comisión y el Consejo y otras instancias comunitarias tienen muy clara la fotografía de la realidad. Entonces,
por eso regreso al Parlamento Europeo. Primero, hacer un homenaje a esos grupos políticos, grupos demócratas cristianos, populares, liberales, conservadores, socialdemócratas, democráticos de verdad, que fueron y que siguen siendo un pilar de respaldo, ¿no? Entonces, sí, es una resolución porque ellos a veces tienen mayor claridad de lo que pasa en Venezuela que muchos de nuestros compatriotas que tratan de camuflarse. Lo otro es sobre el Foro de Sao Paulo. Sí. El otro sobre el Foro de San Pablo, sin lugar a dudas. El Foro de San Pablo nace como organización de unir a la sociedad civil de izquierda progresista, a las madres de la Plaza de Mayo, reunir a los indigenistas de Bolivia, reunir a los sindicalistas del Brasil, etcétera, etcétera. Pero resulta que con la exportación de la revolución bolivariana, un poco manipulada, Fidel Castro se dio cuenta que las guerrillas no llegaban al poder porque la gente rechazaba las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, de los sandinistas, de la FARC, etcétera, etcétera. Idearon ese mecanismo de convertir al Foro de San Pablo en los años 90, después del colapso de la Europa comunista, de crear que los viudos y viudas del marxismo llegaran al poder en América Latina. Y llegaron con el apoyo no solamente económico, con el apoyo de todo tipo. Llegaron, inclusive cuando ni siquiera eran presidentes, eran candidatos, Evo Morales y Ortega eran invitados por Hugo Chávez para volar en el avión presidencial e ir a las cumbres. Algo insólito, ruptura, como decía la que preguntaba, con las reglas democráticas, las reglas institucionales. Que hoy lo hacen con Evo. Que lo hacen con Evo. Esto es otra cosa, el asilo. ¿Cómo es? Nunca en la historia, América Latina ha sido protagónica en el derecho a asilo, pero nunca se ha visto que México, un país miembro que siempre ha sido respetuoso, envía un avión de la presidencia a Bolivia en el aeropuerto del narcotráfico para traerse a Evo Morales en un avión. Eso no es asilo, eso es mafia, y que es esperado en el aeropuerto de México por el canciller para recibirlo como un héroe nacional. Eso no es asilo. Hay dos tipos de asilo, o el asilo territorial o el asilo diplomático. El territorial es cuando un dirigente perseguido llega a ese país, en el territorio de ese país, y se le da asilo. El otro llega a una embajada y se le da. Pero eso de buscar a un asilado en un avión nunca se ha visto. Y ahora que supuestamente lo traigan a Venezuela, peor aún. Peor aún. Es que es la otra cosa, que un asilado tiene una serie de reglas. Tú no puedes convertir, como lo ha hecho Evo Morales, de recibir hasta millones de la PDVSA en Bolivia, a una situación, y además de traerlo como un héroe cuando él supuestamente está siendo acosado. De manera que yo creo que el Foro de San Pablo, es cierto, ha entrado en una dinámica muy perversa, muy además no lo esconden, que es lo peor. Es decir, no es que están conspirando en Miraflores, en un salón, sino que van y lo publican, que es lo más grave de todo. Así es. Bueno, no han tenido nunca vergüenza para eso ni para nada. Alguien preguntaba las fechas del Foro de Sao Paulo, si no me equivoco es 22, 23 y 24 de enero. Eso es la semana que viene. Y por eso hoy también en parte hemos invitado al doctor Milos Alcalay. Tenemos que despedir este corte. Al regreso tenemos solo 5 minuticos y eso lo vamos a aprovechar muy bien para despedir al profesor Milos Alcalay. Ya regresamos con más de Contigo, ya en la parte final de Liberalmente. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanija le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde,
por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Ya de vuelta en Contigo, liberalmente, les recuerdo que converso con Milos Alcalay, ex embajador diplomático de larga trayectoria, y ya para finalizar nos quedan poquiticos minutos ya de esta entrevista bastante larga sobre el Foro de Sao Paulo y diversos temas regionales. En una entrevista, Milos, tú decías que en América Latina, en la medida en que nos acercábamos, esto lo decías el año pasado, al año 2020, habían dos grandes tendencias, que era lo que se iba a discutir, o el retorno de los regímenes, esta vez mucho más rígidos, más totalitarios, o la permanencia de aquellos que creen en la democracia. Probablemente ese camino se ha despejado un poco en los últimos días, pero ya para finalizar, un mensaje corto, ¿qué crees tú que va a pasar en lo que queda de año, viendo lo que hemos visto y entendiendo que si bien el socialismo ha perdido gran parte de la batalla, también se siguen organizando y frente a eso urge la necesidad de un bloque regional libertario, por llamarlo de alguna manera? Absolutamente. Mira, el construir la democracia no es fácil. Daba hace poco el ejemplo de la Europa del Este. Algunos han tenido un éxito extraordinario, otros medianos, y otros no han tenido éxito en vencer con las trabas de lo que había creado el socialismo del siglo XX, ¿no? En el siglo XXI es lo mismo, ¿no? Pero reconstruir la democracia no es automática. A pesar de la maravillosa intención del presidente Macri en Argentina de vencer los horrores del kirchnerismo, bueno, no lo pudo hacer y los electores no entendieron o no supo expresarlo bien Macri, y hay el retorno de los brujos, el retorno de regímenes que parecía que nunca más iban a volver. De manera que eso de regímenes que nunca van a volver hay que tener mucho cuidado porque puede repetirse. ¿Qué significa eso? Significa que hay que fortalecer los principios y valores en torno a la democracia, a la libertad, al Estado de Derecho. Independientemente, duélale a quien le duele y cuéstele a quien le cueste. Darle el poder, esa división tripartita de poderes que inventaron unos cuantos poderes, y el poder moral que es inmoral, el poder ciudadano que es anticiudadano y tal. No, los tres poderes fundamentales son el poder ejecutivo, controlado por un poder legislativo y con magistrados honorables que lleven la justicia. Esa división tripartita se inventó hace siglos y todavía sigue siendo. Se impone. Pero implica también una democracia social, una democracia con compromiso para solucionar el problema de los pobres, solucionar el problema del ciudadano común y darles perspectivas de ánimo. De manera que la lucha entre el totalitarismo que aplasta a los ciudadanos o la democracia que es, como decía un expresidente venezolano, Luis Herrera Campín, se le hablaba de la perfectibilidad de la democracia, es decir, la necesidad de perfeccionarla. No significa, de nuevo, por tener un cartel que diga democracia, ya está hecha la democracia. Hay que trabajarla y hay que hacerla de una manera muy amplia para que todos los sectores participen. Y eso va a vencer tarde o temprano. Ojalá sea más temprano que tarde. Así es, y bueno, y estamos trabajando para eso, y por eso es importante vocerías como la tuya y seguir enviando ese mensaje, Milos, advertir, a pesar de que en efecto pareciera que el chavismo o el mismo socialismo, por hacerlo mucho más amplio, está perdiendo terreno. También hay que seguir sumando voces liberales, voces de libertad, de democracia, para no solamente perfeccionarla, sino quizás hasta encontrar un sistema que nos garantice la libertad absoluta y plena como la que nosotros exigimos aquí en Venezuela. Yo quería agradecerte. No, muchas gracias a ti. Quizás una breve reflexión. Cuando yo tenía tu edad, era joven, se decía en todos que una vez que llegaba el comunismo al poder en Europa, en la Unión Soviética, era imposible que dejaran el poder. Era algo como una especie de resumen. Bueno, pero Europa del Este demostró que nada es eterno. Y lo mismo diría, son 20 años que hemos tenido en Venezuela, pero eso no es eterno. Es como tú decías, el nerviosismo, todos estos llamados pueden venir 20 foros de San Pablo a tratar de salvar lo insalvable, y no es viable mantenerse
por la destrucción que ellos han tenido del país y de América Latina. Así es, y donde hay un pensamiento crítico seguramente está viva la libertad. Sí, y aquí señor. está viva la libertad hoy. Bueno, gracias por acompañarnos hoy. Milos Alcalay, ex embajador, diplomático, de mucha trascendencia y trayectoria. Y con esto queremos despedirnos. Hoy lamentablemente no tuvimos Corto y Clara con Clara Machado. Un saludo a Clara, quien la semana que viene nos va a estar acompañando en un programa completo para hablar de diversos temas sobre cultura, historia y sobre todo lo que ocurre en la región. Nos vemos el próximo jueves en Contigo Liberalmente. Gracias por escucharnos y vernos, y gracias también a los usuarios que nos escriben aquí muchísimo. Ustedes no se imaginan todo lo que dicen. Ya nos vemos el próximo jueves. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque